Hola, bienvenidos a esta primera clase del curso de Looker Studio. Vamos a entender qué es Looker Studio, para qué lo vamos a utilizar y de esta forma que sirva un poco como introducción. Mirad, Looker Studio es una herramienta de visualización de datos, no es una herramienta de analítica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos fuentes de datos existentes, como puede ser Google Analytics, como puede ser Meta Ads, Google Ads, Google Search Console, ¿vale? O incluso Google Sheets. Estas fuentes de datos, a través de una serie de conectores, vamos a poder transferir esa información, esos datos actualizados a un informe en Looker Studio para visualizar esa información en tablas, en gráficas temporales, en métricas concretas, y todo esto lo vamos a poder hacer además de una forma gratuita. Recordemos que Looker Studio, al menos esta versión, luego existe el Looker Studio Pro, que es de pago, pero esta versión es gratuita. Esta es la interfaz de Looker Studio, es muy sencilla. Looker Studio se va a dividir en la parte de informes. Aquí están todos los informes a los que tenemos acceso, ya sea que hemos creado nosotros, como pone aquí, cualquiera es el propietario aquí me está diciendo que soy yo. Puede ser que nos hayan dado acceso o hayamos accedido a un informe que tiene permisos de lectura, por ejemplo, y aquí tengamos esos informes, pero podemos ver además de quién es la propiedad, ¿vale? De quién es ese informe y por lo tanto lo ha compartido con nosotros. También puede que tengamos informes a los que tenemos acceso como editores, porque igual que ocurre con otros tipos de documentos de Google, Google Drive, hojas de cálculo de Google o Google Slides, podemos dar acceso como editor a otra persona, pero nosotros somos los propietarios, ¿vale? Entonces, aquí tenemos todos los dashboards, podemos entrar a ellos, y la otra parte que tiene Looker Studio, que solemos trabajar más, es la parte de fuentes de datos, ¿de acuerdo? La parte de fuente de datos es donde tenemos todos esos conectores, ¿vale? Fuentes de datos que hemos añadido de Google Analytics, de Search Console, de Google Ads, Google Sheets. Veremos en algunas clases más adelante qué tipo de fuentes de datos podemos conectar, qué conectores hay, porque también hay ciertas herramientas que podemos utilizar de pago en marketing o en ventas, por ejemplo, CRMs, o en marketing herramientas como, por ejemplo, Screaming Frog en SEO, SEMrush, Ahrefs, o CRMs concretos, ¿no? Que tienen su propio conector de Google del Looker Studio y lo han puesto para que lo podamos utilizar siendo clientes de esas herramientas, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver alguna cosa, ¿no? Oye, ¿qué se puede hacer con Looker Studio para que vayáis haciéndoos una idea de qué vamos a poder ver en las siguientes clases? Looker Studio, al final, como digo, es una herramienta de visualización de datos. Entonces yo puedo coger, como veis, este informe, esta plantilla en la que, utilizando datos solamente de Google Search Console, podemos hacer un informe con un montón de páginas, y incluso cuando estamos trabajando con este informe, ya sea para reportar a un cliente o sea para nosotros analizar mucho mejor lo que estamos haciendo en campañas de marketing, podemos crear páginas y tener menús como poder, esto es parecido, muy parecido a una web, ¿no? Entonces yo aquí puedo tener un informe con una serie de tarjetas de resultados, puedo incluir filtros, es decir, los informes no son estáticos. Además de que se van actualizando automáticamente según la fuente de datos, puedo ir cogiendo, puedo ir filtrando por una serie de controles, de filtros de controles que podemos ir añadiendo. Podemos compartir el informe, podemos descargarlo, puedo crear botones, selectores de periodo, puedo trabajar con esta serie de temporales, con tablas, y luego también veremos cómo podemos conectar gráficos entre sí, es decir, yo interactúo con un gráfico y hay otra tabla que reacciona a esa interacción, ¿vale? Os pongo otro ejemplo aquí, este es un informe que... todos estos son plantillas que tengo en mi web, en Chartut, y aquí lo que podemos hacer, esto es un informe, bueno, para medir datos de un e-commerce con la fuente de datos de Google Analytics, ¿vale? De Google Analytics 4, podemos ver datos por productos más vendidos, categorías, como veis. Son informes que son mucho más fáciles de analizar y de, digamos, a la hora de hacer un informe para un cliente, de reportar, es mucho más fácil sacar información así, y también que la persona que está recibiendo el informe y tenga que ver estos datos los pueda ver de una forma mucho más sencilla, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, crear embudos similares a este para saber, oye, cómo funciona la conversión en un e-commerce, ¿vale? Podemos hacer embudos, podemos hacer un montón de cosas que lo vamos a ir viendo durante el curso, ¿vale? O incluso tenemos, en este caso, pues un informe para analizar datos
de Google Ads. Todos los días, todos los meses, cómo ha ido la evolución este mes, cuánto nos hemos gastado, el coste por clic. Podemos hacer un montón de cosas y lo vamos a ver durante el curso, porque es que lo que podemos hacer con Looker Studio es una auténtica maravilla. Y es una herramienta que no es difícil de utilizar, simplemente tenemos que ir aprendiéndola poco a poco, ir descubriendo esas cosas tan chulas que tiene, esos tips, y insisto, lo vamos a ver en las siguientes clases. Así que no me enrollo más, vamos ya a la siguiente clase, vamos a entrar de lleno en crear informes con Looker Studio. Vamos a ver cómo creamos fuentes de datos, cómo las editamos y cómo funciona toda esta parte de conectores. Bien, como decía en el vídeo anterior, Google Looker Studio tiene la parte de informes, la parte de fuente de datos, y lo que necesitamos 100% siempre para poder hacer un informe es una fuente de datos, ¿vale? Al menos una para poder crear un informe. Si yo ahora me voy a crear un informe directamente desde aquí, lo primero que me va a pedir es, oye, añade una fuente de datos para poder crear esas primeras gráficas, ¿vale? Ya me lo está dando aquí. Entonces, cuando yo voy a crear una fuente de datos, que como veis aquí tenemos lo que son los conectores, yo para poder conectar una fuente de datos, necesito de un conector, y ese conector tiene que estar disponible en lo que podemos llamar la biblioteca o la galería de conectores de Looker Studio. ¿Vale? Aquí tenemos los conectores oficiales de Google, que son gratuitos, son los, digamos, los nativos, que aquí tenéis YouTube Analytics, tenéis Search Console, tenéis Google Sheets, tenéis Excel, Google Ads, Analytics, ¿vale? Son los que más se suelen utilizar, y luego hay, que esto va subiendo, casi 1200 conectores de herramientas de terceros. Hay conectores de herramientas o de fuentes de datos que para poder utilizarlos tenemos que ser usuarios de pago de algunas herramientas, o incluso hay empresas que se dedican, como Windsor, como Gladior, como TrueMetrics, como Supermetrics, que se dedican a crear esos conectores y tú pagas por el uso de esos conectores, ¿vale? Pero bueno, los que más vamos a utilizar normalmente son los de Google Analytics, los de Google Ads, ¿vale? El de Search Console, YouTube Analytics o Google Sheets, ¿vale? Cuando queremos conectar una fuente de datos, en este caso lo que estamos haciendo es conectar una fuente de datos directamente dentro de un informe, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener, importante, yo aquí me estoy conectando a Looker Studio con una cuenta de Google, una cuenta de Gmail o una cuenta de Google Workspace. Cuando quiero conectar aquí, por ejemplo, una web que tengo en Google Analytics, aquí la conexión que hago con Google Analytics o cualquier otro producto de Google tiene que ser la misma en la que tengo digamos, la cuenta de Looker Studio. Es decir, si yo tengo acceso a una web con un Gmail y aquí estoy intentando acceder a Looker Studio con otro Gmail, no va a encontrar esa cuenta y no voy a poder conectarla, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser la misma. Bien, yo me voy a Google Analytics, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es coger una cuenta que yo quiera añadir, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, esta cuenta, la añado, voy pasando los pasos, ¿vale? Al final aquí lo que tendréis que hacer inicialmente es, si no habéis conectado nunca nada, es pasar esas credenciales típicas de Google, de que das permisos para acceder a esta fuente de datos, y en el momento que ya hemos añadido esta fuente de datos, insisto, creando un informe desde cero, le doy aquí a... Bueno, esto lo tenéis, que es diseño con formato libre o diseño adaptable, que esto es algo bastante reciente para hacer informes en versión responsive. Doy a formato libre y conforme lo añado ya tengo una primera tabla con datos de Google Analytics. En las siguientes clases entraremos un poco más en lo que es la interfaz de la creación de los informes y la edición de los informes, pero aquí podemos ver cómo en configuración, en fuente de datos, es esa fuente de datos de Google Analytics 4 la que acabo de añadir, ¿vale? Cuando tengo una fuente de datos añadida a un informe, si estoy dentro del informe, me voy a recurso y me voy a gestionar fuentes de datos añadidas, vemos que tengo la fuente de datos aquí, ¿vale? Esta fuente de datos la podemos editar desde aquí y ver todos los campos que tiene, esas métricas, esas dimensiones que tiene el conector de Google Analytics 4, ¿vale? Y desde aquí ya podría editar algún nombre, puedo hacer algunas cosas, ¿vale? Un poco más avanzadas. Bien, pues ahora, este informe que ya tiene esta fuente de datos, cualquier gráfica que yo añada nueva va a tener ya esa fuente de datos asignada, ¿vale? Voy a volver a la home de Looker Studio para que veáis que hay otra forma de crear fuentes de datos. Esta fuente de datos que acabo de crear la he creado desde el informe. Cuando creo un informe nuevo me pide que añada una fuente de datos. Si yo, quiero que lo veáis otra vez. Cuando añado este informe,
lo primero que pide es añadir una fuente de datos y yo lo que he hecho ahora es crear una fuente de datos nueva. Pero si tengo fuentes de datos ya creadas, puedo elegirlas desde aquí, ¿vale? Yo tengo esta fuente de datos, vale, pues utilizo esta otra, ¿vale? No hace falta que crees siempre una fuente de datos. Si está creada, la puedo utilizar. Bien. Ahora sí, voy a volver a la home de Looker Studio para contaros que, igual que hemos dado a crear un informe, podemos crear una fuente de datos desde aquí. De esta forma lo que hacemos es, si yo tengo pensado hacer un informe o varios informes con Google Analytics, con Google Ads, con Google Sheets, con Google Search Console, con YouTube Analytics, con lo que sea, voy creando las fuentes de datos para que así cuando tenga que crear un informe desde cero ya tenga esa fuente de datos creada, y también si tengo un informe medio hecho y quiero a ese informe añadirle Google Ads, por ejemplo, oye, pues tengo Google Analytics, voy a añadirle a este mismo informe Google Ads para poder tener un mismo informe gráficas de Analytics, de Google Ads o de Google Search Console o de lo que sea, ¿vale? Recordad que en Looker Studio podemos tener páginas con datos de herramientas diferentes, de plataformas diferentes, de fuentes de datos diferentes, ¿vale? Entonces yo de esta forma creo directamente la fuente de datos desde aquí, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, voy a ir pasando los diferentes pasos, ¿vale? Ahora voy a ver los campos de... ¿Vale? Aquí están todos los campos. Mi recomendación, siempre que añadéis una fuente de datos, ponerle el nombre aquí arriba, ¿vale? Para poder identificarla rápidamente. Pues el nombre de la web, si es Google Search Console, si es Analytics, ¿vale? Para poder hacerlo fácilmente. Y ahora sí, podemos darle a crear informe. Nos va a llevar a crear un informe, aunque en este caso a lo mejor no queréis justo crear un informe en este momento. Lo cerramos y esta fuente de datos lo que ha pasado es que ya estaría creada. Y la vamos a ver siempre aquí, ¿vale? En donde tenemos lo de fuente de datos, aquí estaría esa que acabamos de crear, que es esta, ¿vale? Esa sería la forma de crear las fuentes de datos. Vamos a hablar un poco más de los diferentes conectores. Google Analytics y Google Ads no tienen ningún misterio porque es el mismo paso. Al final tú conectas, va a identificar los diferentes IDs que tienes asociado a tu correo, diferentes cuentas publicitarias. Y por ejemplo, Search Console sí que tiene quizás algo un poco más que debamos analizar o que debamos comentar en el vídeo, que es, yo cuando selecciono una propiedad, me sale dos, por aquí, tablas, y me salen dos cosas diferentes. Estos son dos fuentes de datos diferentes. Si yo cojo impresiones del sitio de Search Console y lo conecto, y si cojo impresiones de la URL de Search Console y lo conecto, son dos fuentes de datos diferentes, ¿vale? Con esta, lo que voy a analizar es datos a nivel de URL de página concreta en Search Console, y esto me va a permitir tener datos más globales a nivel de sitio. Y tienen métricas y dimensiones diferentes, ¿vale? Simplemente comentarlo porque es importante. Y el resto de conectores, que hay un montón, voy a poder utilizarlo, ya digo, siempre que tengamos acceso a esas herramientas o estemos pagando algún plan de las herramientas que existen, ¿vale? Hay algunos que tienen pruebas gratuitas de 15 días y demás, hay algún conector gratis, pero por lo general vais a utilizar casi siempre los de Analytics, Console, Google Ads, Google Sheets, ¿vale? Bien, y otra cosa importante a comentar para finalizar este vídeo sobre fuentes de datos y conectores. Mirad, antes lo que yo he hecho es creo un informe desde cero, me pide que añada una fuente de datos y añado la fuente de datos a ese informe. ¿Qué ocurre? Que cuando yo añado una fuente de datos al informe o directamente desde el informe, ahora lo vais a ver, si me voy a recurso, gestionar fuente de datos, que aquí tengo las fuentes de datos que están añadidas a este informe, veo cómo aquí pone insertada, ¿vale? ¿Qué significa insertada? Que es una fuente de datos que la he creado directamente en el informe y no la he creado a través de la página principal de Looker Studio. Esto significa también, cuando una fuente de datos es insertada, que si esta fuente de datos solamente está creada aquí y es insertada, yo ahora voy a crear un informe nuevo y a la hora de elegir una fuente de datos no va a estar esa fuente de datos, esta fuente de datos en concreto, ¿vale? Si yo le doy a este botón que pone hacer reutilizable y la hago reutilizable, ahora va a cambiar además el color, va a poner reutilizable. Bien, esto significa que esta fuente de datos ahora aparecería en la home de Looker Studio en la parte de fuentes de datos, y también si creo un informe nuevo y quiero añadir una fuente de datos, va a aparecer esa fuente de datos ahí. ¿Por qué? Porque es reutilizable.
Cuento esto para que no ocurra que, oye, he creado un informe, he creado una fuente de datos en este informe y luego iba a crear otro informe y no encuentro esa fuente de datos, que le había puesto este nombre, no está, no aparece por ningún sitio. Pues seguramente sea porque esa fuente de datos es insertada. La convertís en reutilizable y listo, no había que hacer nada más. Así ya tenéis todas las fuentes en esta sección, en la sección de fuente de datos. Pero insisto, mi recomendación es que siempre que vayáis a crear fuentes de datos, hacerlo desde aquí, fuente de datos, porque así las vais a tener todas reutilizables y las vais a tener todas dentro de fuente de datos. Y cuando vayáis a crear un informe nuevo, estarán todas disponibles. Vamos a ver cómo configuramos el informe desde el inicio y son cosas que debemos ajustar, que nos va a venir muy bien cuando estemos ya avanzando en el informe, creando gráficas y demás, para que podamos tener un informe lo mejor posible, bien diseñado y que tenga todas las características que nos ayuden a visualizar los datos y a trabajar con este reporte, ¿vale? Cuando empezamos a hacer un informe, lo primero que, una vez que tengamos esa fuente de datos añadida, como vimos en el vídeo anterior, voy a tener inicialmente una tabla, ¿vale? La podemos dejar aquí, no pasa nada, aunque puede que luego no la vayamos a utilizar como está, pero bueno, lo primero que necesitaríamos configurar es aquí en la parte de tema y diseño, ¿vale? ¿Esto qué significa? Es la parte de estilo, la parte de colores, la parte de, bueno, esta parte un poco más visual, ¿vale? Y aquí vamos a tener dos partes, el tema, tenemos también diseño y dentro de diseño tenemos formato libre o adaptable. El formato libre es el que podemos hacer el informe con las dimensiones que queramos y el adaptable es el responsive, ¿vale? En este caso vamos a trabajar siempre con formato libre porque es el más habitual. La adaptable además lleva unos pocos meses disponible. Bien, dentro del tema, en la parte de personalizar tenemos una serie de colores, de cosas que podemos configurar y aquí tenemos ya plantillas hechas. Si yo voy cogiendo estas, bueno, son plantillas de estilos, ¿vale? Con colores, tipografías y diferentes configuraciones. Pero yo puedo hacer otra cosa y antes de venirme... antes de tocar colores, yo lo que suelo hacer para ahorrar tiempo, imaginad que estáis trabajando con un cliente o que queréis hacer un informe para vuestra empresa, para vuestro proyecto y ya tenéis unos colores predefinidos. Entonces podéis hacer varias cosas. Podéis en diseño, en lo que es la parte de personalización, elegir aquí la propia paleta de colores añadiendo los códigos de color, o bien si tenéis una imagen con los colores de vuestra marca, podéis directamente subirla aquí para que se extraigan esos colores de la imagen y automáticamente cree un tema personalizado vuestro, ¿vale? Entonces yo tengo aquí una paleta de colores que es esta de aquí, ¿vale? Es un archivo, una imagen. Entonces conforme le subo esa imagen, me va a dar unos temas hechos, puedo elegirlos, luego los puedo modificar perfectamente, pero lo importante es que ya coge esos colores y lo añade a la paleta, no tengo que estar yo añadiendo colores individualmente. ¿Vale? Eso por un lado. Y ahora tenemos la opción de habilitar los gráficos modernos. Esto también lleva unos meses en Looker Studio, ha salido durante 2025 y podemos habilitar estos gráficos modernos para luego vamos a ver cómo series temporales, algunas cosas más, gráficos circulares, tienen pequeños detalles que hacen que esos diseños sean, como dice el nombre, más modernos, ¿vale? Bien, ahora tenemos ya esta plantilla con nuestros colores. De hecho, si me voy a personalizar, vais a ver cómo en esta plantilla, esta paleta de gráfico, estos colores son los de estos 5 primeros colores son esos colores que tenía la paleta que acabo de subir, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas podemos tocar? Cosas que yo me gusta predefinir inicialmente para que luego no tengamos que estar, imaginad, que estáis añadiendo gráficas y luego tenéis que editar cada gráfica individualmente y podéis tardar mucho, ¿no? La parte de diseño. Entonces, desde aquí podéis configurar que todo el informe tenga las páginas que tenga, que esto lo veremos el tema de las páginas más adelante, tenga un color de fondo predefinido, ¿vale? Entonces, puedo ponerle, por ejemplo, este gris o puedo ponerle el color que quiera, ¿vale? Así todas las páginas del informe van a tener ese color de fondo. La tipografía, pues le voy a decir que siempre sea Montserrat y siempre que aparezca una tipografía le voy a decir que siempre sea la misma y así todos los elementos que yo pueda añadir a Looker Studio, porque se pueden añadir campos de texto, títulos,
y lo que es el texto luego dentro de cada gráfica, de cada elemento, siempre sea la misma fuente. Haciéndolo desde aquí me va a permitir no tener luego que ir gráfico por gráfico, elemento por elemento, tocando esas fuentes, ¿de acuerdo? Podemos también elegir el color de la fuente principal, el color del título del gráfico. Si quiero que los componentes tengan un fondo concreto, ¿veis? Aquí lo estoy cambiando. Puedo ponerle que tengan blanco, que no tengan borde o sí que tengan borde, elegir el color del borde, elegir si quiero que tengan radio del borde, un 5 o un 10 o un 15. A mí me gusta trabajar con bordes del 10, del 15, ¿vale? Puedo también poner un borde, lo voy a dejar de esta forma. Luego, obviamente, en cada gráfico, en cada elemento, aunque haya una configuración predefinida para todo el informe, puedo elegir cosas concretas, ¿vale? Por eso no pasa nada. Borde sombreado no quiero que se muestre nunca, ¿vale? Lo que es la sombra, podemos decir que sí que queremos sombra o no, ¿vale? Por ejemplo, aquí en tema de diseño, voy a irme otra vez, mostrar siempre, ¿vale? ¿Veis cómo se añade una sombra? Bueno, pues la podéis dejar o la podéis quitar. Fondo del componente, ¿vale? Algunos componentes que añada tengan los colores que quiera, bueno, luego puedo ir eligiéndolo. Voy a poner fondo blanco, color de la fuente, ancho de la barra. Cuando añada gráficas de barras, puedo elegir, esto lo veremos, si el ancho de la barra sea del 80, del 100%, y si lo que es el grupo, porque a veces ahí tenemos un grupo de barras, cuánto queremos que ocupe, el 100%, el 20, el 30, el 80 o lo que queramos, ¿vale? Color de la cuadrícula. A mí las cuadrículas me gusta, según qué casos, dejarlas transparentes. Color del cambio positivo y negativo en comparativas de datos. Y luego algunas cosas más que iremos viendo más adelante, ¿vale? Esto en cuanto a diseño. Luego también tenemos la parte del encabezado. El encabezado, cuando estamos viendo el informe en modo vista, ¿vale? Aquí estamos en modo edición y yo me puedo ir a modo vista para ver cómo se ve el informe desde fuera, ¿vale? El encabezado es esto que tenemos aquí, ¿vale? Y siempre se muestra porque lo pongo como mostrar siempre. Pero le digo también, le puedo decir ocultar automáticamente, de forma que no me moleste cuando estoy viendo el informe. Si quiero que se muestre otra vez, subo el cursor y aparece. O le puedo decir que oculte inicialmente, ¿vale? Yo lo suelo poner como mostrar siempre porque tampoco molesta tanto y tiene también su uso, ¿no? Porque cuando estoy en vista puedo desde aquí invitar usuarios, programar envío, descargar el informe, compartirlo, puedo hacer una copia, presentar, bueno, puedo hacer una serie de funciones que iremos viendo en próximos vídeos. Más cosas importantes. El tipo de navegación, esto lo veremos cuando veamos el vídeo de las páginas, que aquí tengo pestañas, tengo parte superior izquierda, es donde quiero que esté el menú de navegación con todas las páginas, ¿vale? ¿Tiene margen o no? Me gusta trabajar con márgenes porque así se delimita muy bien dónde está el informe, ¿vale? Y también que se ajuste al ancho. ¿Por qué? Porque si yo, y esto es lo siguiente que teníamos que ver, este informe tiene, aquí podemos ajustar la anchura de las páginas del informe y la altura. 900 píxeles va a depender de los gráficos que queramos poner, ¿no? Digo, vale, pues 1500 píxeles de altura, ¿ves? El informe ahora es más largo y 1400 de ancho, por ejemplo, ¿vale? Si yo estoy viéndolo desde una pantalla muy pequeña y lo tengo en tamaño real y 1400 y la pantalla es más pequeña de 1400, el informe se va a cortar y vamos a tener que hacer scroll. Si le pongo a ajustar al ancho, siempre se va a ajustar al ancho la pantalla y se va a adaptar. Por lo tanto, es la mejor opción, ¿de acuerdo? Bien. Cuadrícula, posición de los componentes al nivel de informe, esto lo veremos en la parte de elementos de diseño. Y por lo general esto sería todo. Ahora, a nivel de diseño, porque si me voy a configuración del informe que tenemos aquí, tenemos alguna cosa más que podemos elegir. Imaginad que vais a hacer un informe que siempre va a tener, independientemente de los gráficos y de las páginas que tenga, va a tener una misma fuente de datos, por ejemplo, Google Analytics 4, ¿no? Y yo como a este informe le he añadido ya Google Analytics 4, podemos decirle que lo que es la fuente de datos del informe sea siempre esta, ¿vale? También podemos configurar, que esto lo veremos más adelante, lo que son los filtros, un filtro a nivel de informe, para que filtre todo el informe. Filtros tenemos, filtros a nivel de informe, filtros a nivel de página y filtros a nivel de gráfica, ¿vale? Podemos también añadir aquí
el código de nuestro Google Analytics para que esa cuenta de Google Analytics que pongamos aquí mida las visitas al informe, ¿vale? Oye, pues hay veces que se necesita, que viene bien saber cuántas veces se visita un informe y podemos hacerlo, ¿vale? A ver, que se me ha ido. Configuración, esto no. Configuración del informe. Enlace marcado de prensa. Vale, filtro de periodo automático. Esto lo veremos también un poco, pero para que lo sepáis. Yo en Looker Studio, en los informes, puedo seleccionar un periodo, puedo trabajar con periodos diferentes, ¿vale? Y lo podemos hacer con... lo tenemos por aquí, filtro de periodo, ¿vale? Este filtro de periodo, que es como existen muchas otras herramientas, puedo decirle que de forma predeterminada siempre tenga un periodo automático, que es, por ejemplo, el mes pasado, ¿vale? Siempre va a estar con el mes pasado. ¿Qué ocurre? Que si estas gráficas que yo estoy añadiendo aquí en la parte de filtro de periodo está en automático, siempre va a hacer caso a esto que pongo aquí, ¿vale? Pero si yo ahora me voy a configuración del informe, imaginad que queréis hacer un informe que no tenga este selector, ¿vale? Yo quito el selector. Esto está cogiendo automático los 28 días porque no hay otra cosa que le diga que haga algo diferente. Pero si en configuración del informe, aquí en personalizado pone 28 días, le digo, pues no quiero 28 días, quiero que el informe muestre siempre el mes pasado, ¿vale? Aplico y todos los gráficos que yo añada van a coger siempre este periodo, el mes pasado. Ahora, veremos más adelante que en cada una de las gráficas que yo añada puedo darle un periodo diferente, ¿vale? Se puede hacer sin ningún tipo de problema. Más cosas que tengamos que saber del informe, de lo que es la configuración inicial. Hay una parte a mí que me gusta particularmente cuando hay varias personas trabajando en un informe o cuando estamos trabajando en un informe a lo mejor para un cliente y hay partes de ese informe en las que estamos trabajando, no están terminadas todavía, seguimos diseñando esos cambios o estamos haciendo cambios en una parte del informe, pero queremos que en la versión de ver, la versión de vista y no en la parte de edición, cuando alguien vea el informe, no vea los cambios que yo estoy haciendo hasta que no están publicados, hasta que no están aprobados. Entonces, aquí en archivo, configuración de la publicación, activo la publicación de informes. Cuando le doy a guardar, veis aquí que aparece esto de versión de borrador. Yo cualquier cambio que haga, por ejemplo, creo una tabla nueva, ¿vale? Yo lo que estoy viendo ahora mismo es la versión de borrador. Si yo me voy a versión vista y pongo ver versión publicada, se ve la versión publicada, que es solamente una tabla. Ahora, yo he terminado ya esta versión de borrador, está lista para publicar, para que la vea la persona que lo tiene que ver, ya está todo revisado, está todo ok, le doy a este botón de publicar, le doy a publicar y ahora en versión vista, en versión publicada, ya veo que están esos cambios guardados, ¿vale? Esa es una parte importante porque así cualquier cambio que queráis hacer lo tenéis aquí. Y por último, de esta parte de configuración, recordad que igual que ocurre con otros productos de Google, Google Sheets, Google Slides, etc., tenemos también el historial de versiones, ¿vale? Si yo he ido haciendo diferentes cambios a lo largo de los días, a lo largo de los meses, en un informe de Looker Studio, puedo siempre ver el historial de versiones, ¿vale? Aquí tenemos estos cambios que hemos hecho. Esta es la versión actual publicada, pero yo puedo volver atrás a una versión antigua porque quiero recuperar esa versión porque hemos hecho una serie de cambios que no me gustan, quiero volver a una versión antigua. Vale, pues eso lo podemos hacer e incluso viene muy bien en el historial de versiones ponerle un nombre a la versión actual. De esta forma vamos a saber si esta versión además la vamos a publicar, que es una versión que se llama, oye, pues tablas nuevas de visitas, lo que queramos poner. Y así cuando queramos recuperar esa versión, vamos a identificarla rápidamente porque le hemos puesto un nombre, ¿vale? Bien, pues vamos acabando ya, poco más que decir de la parte de configuración inicial. Todos estos cambios que hemos hecho nos van a permitir que cuando vamos añadiendo esos elementos sea mucho más fácil de replicar todo y ahorremos tiempo, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues vas a tener aquí también configuración igual que hemos hecho configuración del informe, configuración de página, también tenemos aquí toda la parte de gestión de fuentes de datos añadidas, la parte de filtros, ¿vale? Que eso lo iremos viendo poco a poco y para que os vayáis acostumbrando un poco a la interfaz de Looker Studio, tenemos aquí la posibilidad de añadir páginas nuevas, añadir nuevos datos, fuentes de datos nuevas,
gráficos, añadir controles, como por ejemplo el de filtro de periodo que hemos añadido antes, y luego también podemos añadir imágenes, campos de texto, líneas, rectángulos o círculos. Podemos también insertar una URL, ¿vale? Se pueden hacer un montón de cosas que iremos viendo en los siguientes vídeos. Vamos a empezar a ver las gráficas que más solemos utilizar. Voy a empezar a hablaros de la tarjeta de resultados. La tarjeta de resultados la tenemos en segundo lugar, es este cuadro de resultados. Tenemos de 3 tipos diferentes, aunque bueno, en realidad es solamente una tarjeta de resultados, solo que cuando configuramos alguna cosa, tema de estilos, podemos decir que son esas 3 diferentes, ¿vale? Al final, este es el cuadro de resultados normal, este es el mismo, pero con los números abreviados, y esta es la tarjeta de resultados en la que en lugar de una métrica, como puede ser sesiones, vistas, lo que sea, estamos utilizando una dimensión. Bien, en esta tarjeta de resultados lo que hacemos, aquí tengo conectada una cuenta de Google Analytics 4, lo que hacemos siempre es utilizar una métrica principalmente para saber en el periodo que estamos analizando cuántas, en este caso, vistas tenemos o cuántas sesiones, cuántas ventas, transacciones, formularios, conversiones, lo que queramos, ¿vale? ¿Cómo podemos configurar esta tarjeta? Aquí lo que os decía, podemos elegir la métrica que queramos. Cada fuente de datos trae unas métricas diferentes y aquí podemos elegir, por ejemplo, sessions, porque en esta cuenta está todo en inglés, ¿vale? Pero sería sesiones. Yo aquí elijo la métrica que necesito y en este momento ya se está mostrando el dato de esa métrica en automático. Recordemos que ya lo vimos en vídeos anteriores, que yo puedo desde aquí personalizar el periodo que quiero analizar de este gráfico, de este elemento. Puedo jugar aquí con el mes pasado, este año, este mes hasta la fecha, o directamente dejarlo en automático para que cuando tengamos un filtro por periodo, lo ordenemos todo en función de este selector de periodo, ¿vale? Bien, más cosas de esta métrica, de esta tarjeta de resultados. Aquí podemos añadir un mini gráfico que si yo le pongo, en este caso, fecha, lo que va a hacer es añadir justo debajo de este número la evolución de las sesiones en el periodo que estamos analizando, ¿vale? Es un mini gráfico que va debajo, ¿vale? Lo podemos activar o lo podemos desactivar. Tenemos aquí el tema de la fecha y también podemos añadir un periodo de comparación. Este periodo de comparación, lo ideal sería que pusiéramos, por ejemplo, si aquí estamos eligiendo periodo automático, analizamos algo, por ejemplo, el mes pasado, ¿vale? Yo puedo poner aquí el mes pasado y en periodo de comparación, ¿vale? Ya podemos lo que queramos. Podemos poner el periodo anterior, a ver si me deja ahora. Puedo poner aquí, por ejemplo, periodo anterior. Entonces estoy comparando un mes contra el anterior. También podría poner el año anterior, ¿vale? Mismo periodo del año anterior. Ambas son útiles y normalmente solemos utilizar las dos, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado el proyecto. Bien, a nivel de estilos, aquí hay bastantes cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos los colores del cambio positivo y negativo de esta comparación. En este caso tenemos un 22% más, se ve en verde porque está subiendo, pero ojo porque hay métricas que suba es negativo y que baje es positivo. Entonces podremos tocar estos colores. Como por ejemplo la tasa de rebote. Si la tasa de rebote aumenta es negativo y si baja es positivo, ¿vale? Tenemos la opción también de hacer números compactos en las comparativas y también en lo que es la métrica como tal, ¿vale? Si yo a esta métrica, a ver si encuentro la opción, tenemos aquí números compactos, ¿vale? Este no, aquí, perdón. Números compactos lo que hacemos es hacer esto de esa forma, ¿vale? Que sería el equivalente a esta de aquí, con números abreviados. Bien, también podemos centrar, esto ya a nivel de estilos, a mí me gusta mucho poder centrar todos los datos. También puedo meterle un interlineado, por ejemplo, para que se vea el título, el número y la comparación con un poco más de espacio, por ejemplo, con un 48 píxeles y un espacio, un padding superior de 16. De esta forma tenemos esta gráfica un poco más ordenada, ¿vale? También podríamos modificar el color del fondo, pues podemos ponerle el que queramos, podemos ponerle opacidad, color del borde, podemos ponerle este borde, radio del borde voy a dejarlo en 10,
¿vale? Y así tendríamos ya esta tarjeta de resultados lista. Ahora que queremos trabajar con más tarjetas de resultados y hacerlas exactamente igual, aquí arriba en el informe puedo copiar, ¿vale? Sobre este gráfico, copiar y pegar esta misma tarjeta de resultados. Me voy ayudando de las guías para que queden completamente alineadas. Y ahora lo que puedo hacer es coger estas dos, las selecciono, control C, control V o comando C, comando V, dependiendo del ordenador en el que estéis, el equipo en el que estéis, y así ya tengo 4, ¿vale? Ahora en esta, simplemente lo que haría sería cambiar la métrica total de usuarios. En este caso sería users, total users, a ver si lo encontramos. ¿Vale? Aquí vamos a poner, por ejemplo, eventos clave, que serían las conversiones, y aquí vamos a poner la tasa de conversión también de Seishoki Event Rate, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Aquí tenemos los nombres de estas métricas. Si queremos modificarlo, aquí en lugar de ponga, por ejemplo, Key Events, que ponga conversiones, aquí en esta métrica, encima tenemos el lápiz, puedo poner conversiones, lo escribo manualmente y aquí se va a ver. También puedo poner aquí tasa de conversión, ¿vale? Y por el resto de cosas, recordemos que podemos cambiar también el tamaño de la fuente, hacerlo un poco más grande si queremos, o incluso ya la tipografía, ¿de acuerdo? La tipografía que queramos podemos cambiarla. Vale, ya tenemos la tarjeta de resultados. Ahora vamos a ver cómo trabajar las líneas temporales y luego veremos cómo trabajar con las tablas. Las líneas temporales las tenéis desde aquí. Tenemos la serie temporal normal, la suavizada, que en lugar de tener picos son curvas, cada día, o la forma es más curvada, más suavizada. Y luego tenemos el mini gráfico, que es algo más parecido a lo que hemos utilizado antes con las métricas. Este mini gráfico, como veis, directamente viene ya sin cuadrículas, sin ejes, no tiene nada. Es algo que lo podemos hacer o lo podemos utilizar cuando queremos algo muy muy limpio, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos una serie temporal, de líneas, y aquí lo que hacemos en configuración, cuando estamos trabajando con una serie temporal, y aquí es importante que sepáis diferenciar, las series temporales se diferencian de las barras y de los gráficos de líneas en que obligatoriamente, más que obligatoriamente, por sentido común deberíamos tener una dimensión que es temporal, fecha, mes, día, lo que sea, ¿vale? Porque al final es una línea temporal. Queremos representar en este gráfico, en un tiempo concreto que hemos seleccionado, la métrica que elijamos. En este caso tenemos views, que son vistas, pero podríamos poner perfectamente sesiones, ¿vale? Y podríamos poner más métricas. Cuantas más métricas tengamos, más difícil va a ser de analizar, pero podemos poner a lo mejor 2 o 3, como por ejemplo total users, ¿vale? Y ahora tenemos dos líneas de esta forma, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero, voy a ponerle de este periodo el mes pasado, ¿vale? Tengo aquí el mes pasado, a ver qué pasó aquí, vale. El mes pasado, del 1 de junio al 30 de junio, con estas dos métricas. Y lo que quiero hacer ahora es darle un poco de estilo, ¿vale? Aquí estamos viendo las dos gráficas. Aquí tenemos sesiones por un lado y total de usuarios por otro. Puedo cambiarle los colores para ver un poco mejor la diferencia entre ambas métricas, ¿no? Que tienen los dos un color muy parecido. Aquí en estilo tenemos la serie número 1. Como tenemos dos métricas, tenemos dos series. La número 1, que el color de la línea es rojo, voy a decirle que el color de la línea sea, bueno, voy a ponerle amarillo a uno y el otro tal y como está este granate. Estas series se pueden modificar también, podemos cambiar el grosor de la línea, hacerlo más fino, hacerlo más gordo. También podemos convertir en barras esta métrica, ¿vale? Podemos trabajar con gradientes, en este caso no se va a ver mucho, pero aquí sí, ¿vale? Veis cómo trabajamos con gradientes, eso aparece cuando tenemos configurado los gráficos modernos que vimos en algún vídeo anterior. Puedo mostrar puntos, puedo mostrar las etiquetas de datos, que esto
En algunos gráficos va a tener sentido porque va a verse bien, pero en otros no. Puedo trabajar con líneas de tendencias, ¿vale? Y bueno, puedo hacer bastantes cosas. Cosas que podemos utilizar o hacer para que la gráfica quede mejor, ¿vale? Por ejemplo, la leyenda, que siempre aparece arriba a la izquierda, puedo decirle aquí abajo que se muestre en la parte superior, pero en la parte derecha, ¿vale? O debajo también podría hacerlo. Y además voy a decirle que en la cuadrícula, aquí lo tenemos, fondo de la cuadrícula sea transparente, el color del borde de la cuadrícula también, no sé por qué, vale, color de la línea de la cuadrícula y aquí también, vale, esto lo voy a quitar, vale, desactivamos para no tener la cuadrícula y así lo tenemos mucho más limpio, vale, tenemos el eje Y, podemos también modificar el estilo de los ejes con la tipografía que yo quiera, el tamaño, lo que queramos, ¿de acuerdo? Y por último, aquí lo que podríamos hacer sería mostrar el título. Cuando abro mostrar título, que es esto que veis aquí, tiene sentido que yo una gráfica le indique que estamos viendo en esa gráfica, ¿no? Pues en este caso sería sesiones y usuarios del mes pasado, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí ya elegimos también el tamaño de la fuente, la tipografía, y algo que me gusta a mí hacer mucho es, para que quede mejor a nivel de estilos, es añadir un rectángulo. Para que lo veáis, voy a ponerle fondo blanco. Botón secundario sobre el rectángulo, lo paso a nivel, perdón, lo envío al fondo para que esta gráfica quede por encima. Ajusto esta gráfica aquí puedo ir tocando esto para dejarla tal y como yo quiero en cuanto a espacios y estilos. Y de esta forma veo que tengo la gráfica con el título. ¿Por qué he hecho esto? Porque el título, como veis aquí, no tiene color de fondo. Entonces, de esta forma, todo queda con un fondo blanco. Incluso este rectángulo le puedo dar un borde en el radio de 15 para que quede acorde con todo lo demás que estoy haciendo. ¿Veis? Ya lo tendríamos, esa serie temporal. ¿Vale? Voy a explicaros ahora cómo trabajar con las tablas. Voy a hacer la página un poco más grande para poner esto un poco más en el centro. Voy a poner 2000 píxeles, ¿vale? Y esto lo voy a bajar, ¿vale? Para que lo podamos ver mucho mejor. Vale, las tablas. Tenemos aquí 3 tipos de tablas. Pasa lo mismo, es una sola tabla, solo que luego podemos cambiar algunas cosas de estilos de las métricas, ¿vale? Aquí tenemos siempre en una tabla, como mínimo necesitamos una dimensión, ¿vale? Que en este caso es nombre de evento, y una métrica. El nombre, la dimensión, vamos a ponerle ahora grupo, bueno, en este caso en inglés, Session Default Channel Group. Y en métricas podemos añadir varias. En este caso tenemos vistas, puedo añadir total users, total de usuarios, puedo añadir sesiones por aquí, puedo también añadir tasa de rebote, ¿vale? Las métricas que queráis. Cuando, a ver, si añadimos muchísimas métricas, va a quedar una tabla muy apretada. En el caso de que eso ocurra, que sepáis que podemos trabajar con la opción de desplazamiento horizontal, porque si no cabe todo en una misma tabla, porque además aquí ahora cuando añadamos la opción de comparativa, se nos duplican todas las columnas de métricas para tener su comparación. Entonces, podemos tener una tabla muy grande y se va a ver mal. Entonces, podemos activar esa parte de desplazamiento horizontal. En este caso no va a hacer falta porque cabe todo perfectamente. Números de la fila yo los suelo también ocultar para que quede mejor. Y en la parte de configuración, más allá de elegir esta dimensión o elegir más métricas, se pueden elegir más dimensiones, ¿vale? Es un poco tiene mucha utilidad, pero es un poco más avanzado, aplica algunos casos. También está el desglose de la información que permite entrar mucho más en detalle a los datos. Y en la parte de métricas opcionales también es otro tema que podemos hacer para añadir métricas que no se vean y las elijamos cuando queramos. Y luego está la parte, lo que decía aquí, no la comparativa. Yo le añado comparación con el periodo anterior y ahora todas las métricas, esas 4 métricas, van a tener su comparativa, ¿vale? Más cosas, aquí tenemos siempre el orden, cómo queremos ordenar la tabla, por vistas o por la métrica que sea. Aunque yo lo ordene por vistas, que es ahora como está ordenado, cuando me voy a ver a la versión de vista, yo puedo siempre ordenar la tabla. Si clico en usuarios, ordeno la tabla por usuarios.
Si ordeno la tabla por tasa de rebote, ordeno por tasa de rebote, ¿vale? Restablezco y me voy a editar de nuevo. ¿Qué más cosas os quiero enseñar aquí a nivel paginación y primeros resultados? Aquí, por ejemplo, tenemos 11 filas, pone una de 11. Hay veces que podemos tener 300 filas. Aquí tenemos que elegir si queremos paginación o queremos los primeros n filas, ¿vale? A mí me gusta más que la paginación, me parece más útil poner los primeros. Si tenemos, imagina, 300 filas, siempre vamos a poder hacer scroll y es, en mi gusto, más cómodo que tener una paginación, ¿vale? Vale, más cosas. Estilo. De aquí, aparte de estilos, os digo, en cada una de las métricas podemos configurar, por ejemplo, si queremos que estén centradas, a la izquierda veis aquí cómo se mueve, y además también si quiero que se muestre comparación o no. Porque aunque yo haya elegido que se muestre comparación, puedo marcar que en una tabla, en una métrica concreta no se muestre esa comparación y que la comparación tenga cambio absoluto o no. A mí el cambio absoluto en muchos casos me es más útil que la comparativa en porcentaje. Luego también tenemos la opción, si veis aquí en cada una de las métricas pone número. Si yo a esta métrica le pongo mapa de calor, me va a hacer mapa de calor. O si a otra le pongo barras, me va a dar las barras. Y en el caso de las barras le puedo decir incluso que muestre número, que muestre un valor objetivo, pero bueno, como está el número, vamos a ver rápidamente cuál es el canal que tiene más sesiones y también lo podemos hacer con mapa de calor, ¿vale? Y el mapa de calor también, obviamente, vamos trabajando con sus propios colores y de esa forma cubriríamos estos tres tipos de gráfico. Tráfico con tabla con barras, lo que hacemos es que todas las métricas tienen barras. Que queremos todo con mapa de calor, todo con mapa de calor. Luego simplemente faltaría tocar en los colores. Y por último, en lo que es la tabla, a nivel de estilos, puedo cambiar el color del encabezado, ¿vale? Esto encabezado aquí, le puedo poner las etiquetas de la tabla más grande, el color del borde de la tabla. También le voy a decir que el tamaño, bueno, el color de la fuente del encabezado sea blanco, ya que le he puesto ese color oscuro, ¿vale? Y podríamos ya ir tocando el estilo de la tabla, todo lo que queráis, ¿vale? Eso ha sido, a grandes rasgos, cómo configurar tres tipos de gráficos que solemos utilizar muchísimo en Looker Studio, son súper útiles. Y en el siguiente vídeo vamos a ver otros tres gráficos que son también igual de útiles y además fáciles de configurar. Nos vamos a ver tres tipos de gráficas más, vamos a ver barras, vamos a ver gráficos circulares y también los gráficos de líneas. Voy a empezar por el gráfico de barras. Tenéis todos estos, tenemos los gráficos de barras verticales, los mismos pero en horizontal, y luego también tenemos las barras verticales apiladas, las verticales apiladas al 100%, las barras horizontales apiladas y las apiladas horizontales al 100%. Voy a empezar con esta. Vale. La gráfica de barras sí que es verdad que la podemos utilizar como una serie temporal. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle la dimensión, que puede ser, podríamos poner, por ejemplo, fecha, ¿vale? Podemos poner date y luego podemos poner una dimensión de desglose o directamente dejarlo como fecha. Tenemos aquí la métrica vistas y en estilo, donde pone gráfico de barras, número de barras, pongo 31 como máximo para que coja, oye, pues esos meses que tienen 31 días, ¿vale? De esta forma, le voy a decir además que en orden, el orden sea por fecha ascendente para que el periodo que estamos analizando, si es un mes o el tiempo que sea de más antiguo a más reciente, ¿de acuerdo? Así tenemos una serie de, es como una serie temporal realmente, pero de barras. Pero no tenemos por qué utilizar siempre la fecha. Yo aquí podría poner perfectamente country, ¿vale? Países. Y lo que estoy haciendo es, voy a ordenarlo por views, que es la métrica que tenemos. Podría ser cualquier otra métrica. Y le voy a poner que sea descendente. De forma que vamos a tener aquí siempre los países principales. Claro, aquí ahora mismo 31 barras son demasiadas. Podríamos tener 10 y así tendríamos el top 10 países con más visitas, ¿vale? Tenemos todos estos: Estados Unidos, India, Canadá. El not set lo podríamos quitar creando un filtro, ¿vale? Para que lo excluyera. Y aquí tenemos ya esas, oye, pues
los países ordenados por vistas o por la métrica que queramos. Además de esto de poner una dimensión únicamente, podemos añadir una segunda dimensión. Lo que voy a hacer es traer como dimensión de desglose, voy a dejar aquí país y aquí voy a poner fecha, para que veáis lo que podemos hacer, lo que es el desglose. Voy a poner estilo, aquí estamos viendo esos grupos de países, ¿vale? Por cada uno de los días o meses del año, lo que quisiéramos, tendremos grupos de métricas, pero esto así no se ve nada bien. Entonces, yo lo que puedo hacer con esto es, me voy a estilo y le voy a decir que las barras sean apiladas, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí, convirtiendo esto en apilado, es directamente cambiando el gráfico a gráfico de barras verticales apiladas. Y así tenemos los principales países cada día del año, cada día del mes, o incluso podría... mirad lo que voy a hacer. Voy a coger el periodo personalizado y le voy a decir que quiero los últimos 12 meses. En opciones avanzadas pongo 12, pongo hoy menos 12 meses y hoy menos un mes. De esta forma tengo los datos de los últimos 12 meses. Y para que no quede aquí esto con muchísimas cosas, le voy a decir que quiero 12 barras, que son esos 12 meses, y en dimensión de fecha, clico aquí, me voy al formato y le digo año y mes, ¿vale? ¿Qué consigo con esto? Voy a tener, además le voy a decir que quiero ordenar la gráfica por año y mes de forma ascendente y voy a tener los últimos 12 meses listos, de julio 2024 a junio 2025, ¿vale? Tengo estos meses y ahora, para que se vea incluso mejor, porque aquí, claro, tenemos muchos países, podemos tener una serie más pequeña, en lugar de tener 10, podemos tener 5, en este caso sería el top 5 países, y ahora, para que se vea todavía mejor y sea más útil, me voy al gráfico 100% apilado, y de esta forma ya puedo ver mucho mejor cada país lo que representa. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, Canadá ha ido cambiando. Aquí tenemos un poco menos que aquí, ¿no? O hay otros países como, por ejemplo, bueno, NotSet no nos sirve, ¿no? Pero otros países como van cambiando. O como, en este caso, Estados Unidos va bajando y en estos meses últimos hay menos, ¿vale? Aquí lo que ya hemos hecho es trabajar con el tipo de gráfico de barra normal, el apilado y el apilado al 100%. Y los otros realmente son lo mismo, pero en horizontal, ¿vale? Que en horizontal tiene sentido utilizarlo sobre todo cuando el nombre de la serie, en este caso julio 2024, todo esto no es muy largo, pero cuando el número de la serie es muy largo, convendría trabajar con el horizontal, ¿vale? Y luego ya tema de estilos es muy parecido al resto de cosas que hemos visto. Cambiar el color de las barras, un solo color o el orden de las barras, el color que yo quiera, valores de las dimensiones, aquí ya cada uno que haga lo que estime oportuno en función de lo que le gusta, ¿no? Tema de gustos y darle coherencia a todo, ¿vale? Podemos hacer de otro color la cuadrícula, ponerla transparente, en definitiva, trabajar mucho con la parte de estilos, ¿vale? Voy a dejar esta por aquí abajo porque ahora vamos a ver los gráficos circulares, los de queso o los de tarta, comúnmente llamados, y uno es este y el otro para que veáis la diferencia. El de anillo es exactamente igual, solo que tiene un hueco en medio, ¿vale? Estos gráficos, mi recomendación es que los utilicéis siempre que tengáis una dimensión. En este caso tenemos un país y vistas. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchas porciones de la tarta que encima son muy parecidas entre ellas. Por lo tanto, no podemos ver exactamente de forma sencilla cuál es la serie, la categoría que gana, ¿no? No podemos sacar una conclusión fácil. En cambio aquí, aunque tenemos muchas, sí que hay una que destaca sobre el resto. Entonces aquí sí que tiene un poco más de utilidad esta gráfica circular. Mi recomendación es que utilicéis gráficas circulares, por ejemplo, si quiero destacar que hay mucha diferencia entre una serie, entre una categoría y el resto, ¿no? Este podría valer, sí que podríamos incluso, fijaos, en el estilo, cuando tenemos aquí las porciones, le digo, vale, pues nada, ponme solo 5 porciones, vamos a ver qué tal queda. Y así se ve un poco más fácil. Oye, pues Estados Unidos, NotSet, India, Canadá y otros, ¿vale? Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, Device Category, que son los dispositivos, móvil, tablet y smartphone y Smart TV, aquí ya se ve claramente cómo hay dos
que destacan sobre el resto, desktop con un 61% y mobile con un 38%, ¿vale? Esa es la configuración. Aquí, como digo, podemos trabajar con esa dimensión, con una métrica, y luego también podríamos, el resto de cosas que ya hemos visto, elegir las porciones que queremos poner, y si queremos, como hemos visto antes, que salía lo de otros, si desactivo esto, lo de otros lo va a quitar, ¿vale? Cuando estábamos, por ejemplo, aquí aparece con un 4,2 otros, no quiero que agrupe otros. Yo le pongo aquí 5 porciones y las que no entren en esas 5 porciones que no aparezcan, pero tampoco como otros, ¿vale? Y luego, ¿cómo veis la diferencia entre esta y esta? Simplemente es el radio interior. De hecho, yo uno que es de anillo lo puedo hacer más todavía de anillo, o incluso, por ejemplo, puedo hacerlo así, ¿no? Incluso puedo hacerlo de tarta normal. Y luego tenemos algunas cosas también que podemos tocar, que podemos configurar, que tiene que ver con los gráficos modernos, que es la separación, el espacio que hay entre cada una de las porciones. Como veis, lo voy separando, pero además le puedo dar radio al borde. Fijaos qué chulo puede quedar esto de esta forma. Le voy a dar un radio 10 y fijaos qué diferencia, cómo queda mucho más bonito. Y luego ya faltaría la parte de estilos comunes a otras gráficas, ¿no? Pues la posición de la leyenda, digo, la voy a poner en la parte inferior en el centro, ¿vale? También, incluso que la leyenda se vea un poco más grande porque se lee un poco mal, pues de esta forma lo podemos hacer, ¿vale? Y vamos trabajando con esas gráficas de esta forma, gráficas circulares que pueden ser muy muy útiles y además quedan muy chulas a la hora de diseñarlas. Por último, en este vídeo vamos a ver las gráficas de líneas, que son estas, que al final son gráficas que, a diferencia de las series temporales, tampoco tienen la obligación de tener una dimensión de tiempo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte de configuración una dimensión que es nombre de evento y 2 métricas. Lo que aquí vamos a ver es, si os fijáis en el eje X, en el eje de abajo, tenemos todos los nombres de los eventos. Aquí podríamos poner perfectamente, vamos a que lo veáis un poco mejor, categoría de dispositivo. Aquí tenemos esos 3 dispositivos y alterno barras con líneas. Voy a cambiarle el color para que se vea un poco más la diferencia. Las barras verticales son vistas y la línea son sesiones, ¿de acuerdo? Entonces ya veo que en cada dispositivo cuántas vistas tengo, cuántas sesiones. Es como parecido, ¿no? al de barras que hemos visto antes o en lo que vimos en el vídeo anterior de las series temporales, pero puedo trabajar con una dimensión que no sea temporal para ver categorías concretas, ¿no? Una dimensión, en este caso dispositivo, ver cada uno lo que aporta a nivel de sesiones, de vistas, de... Esto llevado, obviamente, pensadlo, a cada uno de vuestros casos en redes sociales o con la fuente de datos que queráis trabajar, ¿vale? De esta forma podemos hacerlo. Incluso podríamos decirle que quiero que ambas sean líneas, pues también podemos hacerlo. Tenemos aquí sesiones y vistas, las dos son líneas o incluso con tipo suavizado, ¿vale? De esta forma vemos lo mismo representado con otro estilo. Y a nivel de gráfico, de estilo, cosas que podemos tocar, lo mismo que hemos visto siempre. Tenemos la parte de la cuadrícula que podemos hacerla transparente, ¿vale? No quiero línea de cuadrícula. Los ejes de la izquierda, de la derecha, podemos hacer que se muestre también un poco más grande, la leyenda donde la queremos mostrar, la parte del título también, igual que hemos hecho en el vídeo anterior, que podemos ponerle incluso un rectángulo por detrás, pues todas estas cosas que las podamos modificar. Estas son las gráficas que más solemos utilizar. Luego tendremos otras gráficas que, bueno, también pueden ser útiles, parecidas a esta, la de áreas. Tenemos las tablas dinámicas, que es parecido a las tablas que vimos en el vídeo anterior, pero con algo más de complejidad y para entrar mucho más en detalle en los datos. Y el mapa geográfico, por ejemplo, para ver tráfico o ver datos por los países viene muy bien, es muy visual. Y aquí podemos, por ejemplo, elegir este gráfico en la parte de configuración. Pongo país, puedo poner también, si lo tengo, esta dimensión, ciudad, y aquí le pongo país, vale, métrica, sesiones, ok. Área de zoom, aquí os fijáis que me está dando todo el planeta, ¿no? Todos los países.
pero puedo decirle que se centre únicamente en América, ¿vale? Que pone aquí América, no me deja ver, sí. Vale, no me deja, no sé por qué, pero podríamos centrar el zoom. A ver si me... Voy a refrescar la página a ver si me deja. A ver. Nada. Voy a intentarlo poniendo ciudad, o city, porque está en inglés. ¿Vale? Aquí sí que está haciendo lo está haciendo en Estados Unidos. ¿Vale? Podríamos ver cada una de las ciudades lo que está aportando. Pero en definitiva es un mapa que puede darnos bastante información, es bastante visual, queda muy bien en un informe, sobre todo cuando tenemos datos o tenemos tráfico o cualquier cosa que queramos analizar por ciudades, por países o por continentes incluso. ¿Vale? Así que nada, os animo a que practiquéis estas gráficas, que las pongáis a prueba, que las trabajéis a nivel de estilos también para ver hasta dónde pueden llegar, qué cosas podéis tocar. Imaginad todo lo que queráis a nivel de estilos e intentad llegar a eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver en este vídeo cómo utilizar filtros, cómo utilizar controles. Todos los controles están en esta parte de Looker Studio. De hecho, este control ya lo hemos utilizado antes, es el selector de periodo, y aquí ya vimos cómo podemos utilizarlo. Bien, hay una serie de controles, de filtros, o que funcionan como filtro, que vienen muy bien a la hora de trabajar con Looker Studio, son bastante útiles, y os voy a explicar algunos de ellos y cómo los podemos utilizar y aplicar en nuestros dashboards. El primero que vamos a ver es el de lista desplegable. Lo que hacen estos controles es filtrar los datos del informe. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo sesiones, usuarios, conversiones, esta parte, ¿no? Esta gráfica temporal. Vale, pues toda esta información está sin filtrar, no tiene ningún tipo de filtro, está, digamos, datos en bruto. Entonces yo, en esta lista desplegable, lo que puedo hacer es decirle, bien, puedo crear un control utilizando una dimensión de las que tengo en Google Analytics o en cualquier otra fuente de datos que, por ejemplo, sea categoría de dispositivo. Cuando yo tengo puesto esta categoría, esta dimensión, yo aquí puedo elegir móvil, escritorio, tablet o Smart TV. Y en el modo vista, yo aquí si elijo, por ejemplo, mobile, como ves, todo el informe se filtra únicamente mostrándome datos de sesiones solamente desde mobile. O si quiero solamente desde desktop, elijo solo desktop, o si quiero desktop y tablet, pues también lo puedo utilizar, ¿vale? Y si lo quiero todo, pues vuelvo a todo como estaba antes, o bien le doy al botón de restablecer. Este control que veis aquí es desplegable, puedo trabajar también los estilos, ¿vale? Y podría incluso, aquí veis que pone mobile, desktop y tablet y tal, y a la derecha pone un número. Tengo las sesiones. Aquí no es obligatorio poner una métrica, ¿vale? No tengo por qué tener al lado de cada elemento un número. Lo que sí que puedo hacer es ordenarlo. Por ejemplo, aunque no tenga la métrica elegida, yo puedo ordenarlo por esa métrica. Puedo ponerle sessions, para que esté ordenado... perdón. Ordenar por sessions. De esta forma está ordenado por sesiones, descendente, ¿vale? Pero tengo los 4 dispositivos. Ahora, este tipo de filtro, este tipo de control, también puedo tenerlo como tamaño fijo de forma que si yo, por ejemplo, tengo esto aquí, esto es muy parecido a un e-commerce, por ejemplo, que tenemos cosas que podemos elegir, está siempre desplegado, entonces en lugar de tener que darle un botón para que se abra, le doy directamente al dispositivo que quiera. Y aquí hay un cuadro de búsqueda. En este caso concreto, como son solo 4 los que van a aparecer porque son dispositivos, lo voy a deshabilitar, ¿vale? Pero imaginad que voy a copiar esto para que lo veáis. Y lo voy a hacer además, los voy a volver a hacer como estaban antes, que son desplegables, para que veáis este caso de uso. Voy a poner aquí países, country, y cuando le pongo país, claro, países podemos tener un montón. Entonces, claro, aunque estén ordenados por sesiones, a lo mejor justo el que yo quiero buscar es difícil encontrarlo, así haciendo un recorrido rápido.
En este caso, en estilo, sí que le voy a decir habilitar cuadro de búsqueda, de forma que me va a aparecer aquí, voy a poner Spain, por ejemplo, ¿vale? O México, ¿vale? Pues también me va a salir. Entonces, en ese caso sí que sería útil. Aquí no haría falta. Esos son un par de ejemplos de cómo podemos utilizar estos controles e incluso podemos combinarlos. Yo puedo decirle que sea mobile y que además sea Estados Unidos. Mobile, Estados Unidos. Todo se filtra por móvil, Estados Unidos. ¿Vale? Restablezco y lo dejo todo como estaba. Más tipo de controles. La lista de tamaño fijo es la que acabamos de ver, ¿vale? Es convertir esto en tamaño fijo. Luego tendríamos también el cuadro de entrada, que aquí lo que podemos hacer es, voy a darle, por ejemplo, voy a seguir con país para que lo veáis. Simplemente quiero que entendáis cómo funciona y para qué sirve. Aquí, claro, tendría que saber exactamente cómo se escribe el país. Si yo pongo Spain y pulso Enter, todo se va a filtrar por ese país. ¿Vale? Ahora, hay que tener en cuenta esta parte de configuración porque aquí lo que me está diciendo es que de forma predeterminada siempre el tipo de búsqueda es un igual a. Entonces, claro, si yo pongo que contiene y pongo aquí, imaginad que ponemos states, ¿vale? Y hay algún país que tiene más de un país que tiene states. Bueno, pues voy a tener ahí que ver lo que puedo utilizar. Y aquí también puedo trabajar con expresiones regulares, con empieza por, bueno, eso es un cuadro de búsqueda que lo podemos tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos trabajando con palabras clave, con keywords, ya sea de Google Ads, de SEO o de lo que sea, podemos también poner la keyword aquí. ¿Vale? Otro tipo muy parecido al de cuadro de entrada es el filtro avanzado. ¿Vale? Voy a poner esto aquí para que lo podáis ver un poco mejor. Este filtro avanzado es parecido al de antes, solo que ahora me permite directamente desde aquí poner si la búsqueda que quiero hacer es con un igual, entre, mayor, menor, todo esto, ¿vale? Entonces aquí voy a poner de nuevo, voy a poner ahora landing page, página de destino, que esto tiene un uso bastante bueno, porque yo aquí en igual le puedo decir, veis, como ahora estoy utilizando una dimensión de texto, de tipo texto, ya no me sale lo que me salía antes de igual, más, mayor que, mayor igual a. Ahora me sale igual a, entonces yo aquí le pongo landing page, puedo ponerle la URL que quiera y todo se va a filtrar por esa URL, por esa landing page que contiene, ¿vale? Tengo que saber qué URLs puedo filtrar, por lo tanto voy a coger esta tabla, voy a poner landing page para ver algunos ejemplos de URL para que luego pueda filtrarlas. ¿Vale? Pues por ejemplo, hay una serie de URLs que contienen shop. Y digo, vale, voy a ver cuántas sesiones en total tienen las URLs de la web, todas las páginas que contienen el directorio shop. Y lo hago de esta forma. Ahora me va a filtrar todo por esas URLs de shop. Y si os fijáis, en esta tabla solo aparecen URLs que contienen shop, delante o detrás. Y así lo podría ir haciendo con lo que quisiera, incluso trabajar con expresiones regulares, que esto también lo explico en Chartwood Academy. ¿Vale? Todo esto lo podemos ver de esa forma. En el caso de que, bueno, para hacer esto un poco mejor a nivel de estilos, que ocupe un poco menos. Si os fijáis aquí, el nombre de la dimensión está arriba, puedo decirle que esté a la izquierda, de forma que va a estar así, y puedo tenerla igual a nivel de altura que el resto, ¿vale? Ese es un control que pues solemos utilizar bastante. Un control que os puede venir muy bien, sobre todo si trabajáis con conectores nativos de Looker Studio, como por ejemplo el de Google Analytics, el de Google Ads o el de Search Console, es este control, de control de datos, ¿vale? El control de datos, en la configuración yo le digo que el tipo de conector sea Google Analytics y que sea Google Analytics 4, ¿vale? Universal Analytics no, porque es el antiguo. De forma que, si yo creo un dashboard único, yo creo este dashboard y digo, vale, lo quiero utilizar para ver datos de cuentas diferentes de Analytics, yo desde aquí puedo elegir esas cuentas. Entonces, elijo una cuenta diferente aquí y me va a mostrar los datos de esa cuenta, ¿vale? Si lo voy a restablecer, volvemos a como estaba antes, a la fuente de datos original. Y esto lo puedo utilizar, como veis, para YouTube Analytics, para Google Search Console, para Google Ads, y es tremendamente útil. Voy a borrarlo para hacer aquí espacio.
porque quiero mostraros algún control más que os puede venir muy bien. Sabéis que en Looker Studio podemos compartir el informe con otras personas por enlace, también podemos descargarlo. Pues bien, si queremos incorporar botones que hagan esas funciones dentro del propio Looker Studio, podemos hacerlo. Yo puedo añadir un control que es este, que es el de botón, que me permite hacer varias cosas. Yo aquí puedo decirle, oye, este botón que sea de acción en informes y que en concreto sea de invitar a usuarios. Te voy a poner aquí invitar usuarios, no, voy a ponerle compartir. Vale. Aquí, por aquí. Vale, compartir. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy ahora viendo este informe y le doy al botón de compartir, ya me sale directamente esto. Es como si le estuviera dando a este botón. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo, pero diferente. Voy a darle ahora, voy a poner aquí que sea que haga la acción de obtener enlace del informe, ¿vale? Obtener enlace del informe y voy a ponerle ahí enlace. Vale, voy a copiarle el texto, pongo aquí enlace y cuando tenemos el informe ya copio esto y me está dando ya el enlace, ¿vale? Son acciones bastante útiles, no hace falta ponerlas todas, pero para que veáis lo que se puede hacer. Voy a copiar este botón de nuevo y voy a decirle que ahora quiero descargar el informe. ¿Vale? Descargar informe. Uy, va. Aquí. Descargar el informe. Y voy a traerme el texto porque no está funcionando bien Looker Studio a la hora de escribir este texto. Y ahora lo mismo, cuando clico ya me da la opción de descargar. Y por último, que esto también viene muy bien, sobre todo cuando estamos utilizando filtros, lo voy a poner por aquí, que le voy a llamar a este botón limpiar filtros. Y vamos a ver qué hace. Limpiar filtros, ya lo podéis imaginar. Borrar filtros. Me voy a ver. Imaginad que ahora estamos trabajando con estos filtros. Selecciono desktop, pongo Estados Unidos y tenemos los filtros aplicados, que ahí se ven aquí, ¿no? Que están aplicados. Puedo restablecerlo desde aquí, pero imaginad que tenemos esta barra oculta que ya vimos en los primeros vídeos que se podía ocultar, y si ahora le doy a limpiar filtros, todo vuelve como estaba. Es decir, me da igual los filtros que haya aplicados, que los voy a limpiar de esta forma. ¿Bien? Y por último, estos botones también podemos... Imaginad, yo tengo un informe con 7 páginas y abajo al final de cada página o al principio, donde queráis, en función también de cómo de larga sea cada página, puedo utilizar estos botones para pasar de página. Yo aquí le pongo texto página siguiente y aquí en acciones de informes, bueno, mejor dicho en navegación, pongo navegación y le digo que quiero un enlace estático y que ese enlace, cuando le doy aquí, sea pasar a la siguiente página. Y en este caso, como es un enlace interno dentro del propio informe, le voy a decir que no se abra en una ventana nueva. De forma que cuando estoy en este informe, estoy en esta página, le doy a página siguiente y automáticamente cambia de página. ¿Bien? Pues esto son unos casos de uso de estos controles, tanto a nivel de filtros como cuando son botones como tal, y son bastante útiles, así que os invito a que los pongáis en práctica, que creéis vuestros propios botones y que penséis qué controles de filtros pueden ser útiles en función de los datos que tenéis y a qué datos también, a qué conclusiones queréis llegar. Vamos a hablar de los filtros que podemos utilizar en las gráficas. Estos filtros, cuando entramos a cualquier gráfica, para que lo veáis, siempre lo vamos a tener en la parte de configuración. Desde aquí, filtrar, filtros de este gráfico. Ahora mismo este gráfico, esta tarjeta de resultados, no tiene ningún filtro. Y si me voy a revisar otras, también podemos ver que aunque sean gráficas diferentes, tampoco tienen un filtro, ¿vale? ¿Para qué sirven los filtros? Pues, como su palabra indica, para filtrar la información. Si yo quisiera que este número de sesiones, en lugar de ser global, sesiones de toda la web, independientemente de los canales, de dispositivo, de país, aquí no estoy filtrando por nada, es el total de esas sesiones. Aquí lo que podría hacer es, oye, quizás yo quiero en un momento dado saber las sesiones
o tener este dato filtrado por un canal concreto, por un país, por un dispositivo. Ya vimos que podemos tener estos controles, pero podría darse el caso que en algún momento necesite que una gráfica, sin tocar ningún botón, esté ya filtrada directamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un informe con datos de Google Analytics y que solo muestre datos de orgánico, porque es un informe que quiero hacer de SEO o de Google Ads, me da igual, lo que sea, es un informe que solamente va a medir datos de SEO, lo que voy a hacer es que todos los gráficos estén filtrados por orgánico. O a lo mejor quiero tener como 8 o 10 gráficos filtrados por orgánico y luego esos mismos datos sin filtrar para ver la diferencia entre el tráfico orgánico de Google o el tráfico orgánico de otros motores de búsqueda, el tráfico SEO, comparado con el resto de canales o en perspectiva con el total, ¿vale? Entonces, esos son usos de los filtros. Entonces, ¿cómo podemos crear filtros dentro de cualquier tipo de gráfica, ¿vale? Si yo este dato de sesiones quiero filtrarlo por ejemplo, un canal concreto, en este caso orgánico, lo que voy a hacer, como habéis visto, es, me voy a añadir filtro. Aquí van a aparecer los filtros que ya tengo creados y los puedo seleccionar. En el caso de que no tengáis ninguno, no va a aparecer nada y directamente vais a crear un filtro. Yo cuando creo este filtro, lo primero va a ser ponerle un nombre. Voy a ponerle Organic porque este filtro va a filtrar solamente por tráfico orgánico, ¿vale? O para ser un poco más correcto, voy a poner Organic Search para no confundir con orgánico de redes sociales. Aquí tenemos la opción de incluir o excluir. En este caso quiero incluir solamente el tráfico de orgánico. Y aquí donde pone seleccionar un campo, tengo que elegir la dimensión o la métrica que quiero filtrar. En este caso quiero filtrar Organic Search, que es el tráfico de motores de búsqueda orgánicos, y esto dentro de Google Analytics, esto va a cambiar obviamente en función de la fuente de datos que estéis utilizando. Aquí lo que voy a hacer es buscar la métrica de default, aquí, a ver, Session Default Channel Group, en español aparecerá como canal predeterminado de la sesión, ¿vale? Elijo esta dimensión y aquí tenemos ahora varias opciones que dependiendo de lo que necesitemos vamos a utilizar una u otra. Tenemos igual que contiene, que empieza por, que coincide con la expresión regular. La expresión regular contiene, en o es nulo, ¿vale? Aquí podemos poner, por ejemplo, en, podríamos seleccionar Organic Search y es válido, o lo más correcto en este caso, como solamente queremos un canal que es Organic Search, y además viene muy bien porque si no sabemos exactamente cómo lo escribe Analytics, que es con la O y con la S mayúscula y todo esto, para no equivocarnos, si ponemos igual que y tenemos activado esto de mostrar valores sugeridos al escribir, aquí ya directamente me da las opciones existentes. Entonces elijo Organic Search y no va a haber margen de error. Bien, ahora guardo y ya tendría aplicado ese filtro. El filtro ya lo tengo creado, lo voy a poder reutilizar para otras ocasiones en este informe, o también voy a poder editarlo siempre que quiera, ¿vale? Y en el momento que lo guardo también se aplica. Aquí tenemos más opciones, ahora lo aplicamos, que podemos incluso trabajar con otros filtros, que además de cumplir esta condición, cumpla con otra, con un i o con un o. Si es un i, tiene que cumplir las dos, y si es un o, si tengo aquí otra condición, tiene que cumplir o una u otra. En el caso de que ponga y, tiene que cumplir las dos, ¿vale? Va a depender del uso o de lo que queramos filtrar. Vale, ahora guardamos y ya tengo este campo, esta métrica filtrada. ¿Veis cómo ha cambiado, no? De tener 1.400.000 visitas a tener con el filtro activado Organic Search 49.739, es decir, solamente está contabilizando las sesiones de tráfico orgánico de Search, ¿de acuerdo? Pues ya tendremos ese filtro. Y como veis ahora, si me voy a esta otra gráfica y me voy a filtros, aquí me va a aparecer este filtro que acabo de crear. De hecho, siempre que queráis añadir, gestionar filtros, lo podéis hacer directamente desde aquí. Aquí vais a tener todos los filtros que están creados. Te está diciendo además en cuántos gráficos están aplicados cada filtro y podemos duplicarlos, eliminarlos o editarlos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos también ahora a ver otro ejemplo de filtro. Imaginad que esta gráfica de aquí, que me está dando la evolución de sesiones en un periodo de tiempo, en este caso el año 2024. Esto es un ejemplo de un informe anual. Aquí tenemos estos datos, ¿bien? Entonces, yo lo que quiero es filtrar esta gráfica por solamente
tráfico desde mobile. ¿Cómo puedo hacer esto? Añado un filtro nuevo, creo un filtro, bien. Y aquí le voy a decir nombre del filtro mobile, simplemente. Incluir. En este caso tenemos que buscar la dimensión, que en inglés en Analytics es Device Category. Selecciono esta dimensión y pongo igual que, vamos a poner una M, aquí sale mobile. Bien, guardo. Pues ya tenemos esta gráfica filtrada solamente por tráfico mobile. Aquí tenemos el filtro y lo podremos utilizar siempre que queramos. Yo a esta gráfica además también le puedo añadir otro filtro. Aprovechando que tenemos creado el de tráfico orgánico, ahora esta gráfica está filtrada por mobile y tráfico orgánico. Y si quiero añadirle otro filtro más, también lo puedo hacer, siempre y cuando tenga sentido y no se solapen, ¿de acuerdo? Vale, puedo quitar el filtro, esta gráfica me estaría dando el mismo dato. Y voy a enseñaros otro caso de uso. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de gráficas en la que, bueno, puedo filtrarlas, pero imaginad que tenemos estas 3 gráficas y en lugar de poner sesiones 2024, voy a hacer que esta gráfica sea sesiones 2024, por ejemplo, USA, ¿vale? En esta voy a poner sesiones 2024 India y aquí voy a poner sesiones 2024 UK, ¿de acuerdo? ¿Para qué voy a hacer esto? Mi objetivo es tener 3 gráficas que midan sesiones, pero que cada una esté filtrada por países. De esta forma voy a ver la evolución, la serie temporal de sesiones de USA, de sesiones de India, de sesiones de UK, pudiendo compararlo. Entonces aquí tengo ya puesto sesiones, ahora tengo que crear el filtro para que me dé solamente el país de USA, ¿vale? De Estados Unidos. Aquí voy a poner Estados Unidos, USA, lo que queráis poner, incluir, y voy a poner country. Aquí lo tenemos. Y le puedo decir igual que, y buscamos United States. Ok, y guardo. Ahora esta gráfica ya estaría filtrada solamente por Estados Unidos. Voy a hacer lo mismo con esta. Voy a ponerle la métrica correcta, que es sessions, y voy a añadir un filtro de la misma forma que he hecho con el de Estados Unidos. Incluir country, que es igual a India. Y así no tiene error. Y ahora tengo que hacer lo mismo con esta. Le pongo sessions. A ver si lo encontramos por aquí. Y ahora le digo que el filtro quiero que sea UK. Incluir country United Kingdom. Y lo tenemos. Entonces tenemos estas 3 gráficas con esos filtros y veo cómo la evolución. Aquí veo que Estados Unidos es mucho más estable todos los meses. Veo que India tiene meses en los que tiene más picos y luego baja. Y aquí, pues, en lugar de haber pico como tiene la India en octubre, aquí no hay tanto pico, aunque octubre y noviembre van bien, pero el pico del año está en mayo, cuando en la India en mayo, por ejemplo, no hay ese pico. Y en Estados Unidos hay un pico, pero no es tan diferenciado como con el resto de meses, ¿vale? Eso es un ejemplo también de aplicación de estos filtros. Y habréis visto que igual que puedo crear un filtro con la condición de incluir, puedo decir también que excluya. Yo, si quisiera que en esa gráfica, en esta primera, se contabilizaran todas las sesiones menos las de Estados Unidos, en lugar de incluir le pongo excluir y aquí tendría los datos de Estados Unidos excluidos. Entonces, obviamente, me cambia los datos que estamos viendo, ¿vale? Que sepáis que puedo hacer incluir o excluir. Y vamos a ver también un caso de uso también que puede ser muy interesante. Imaginad que aquí estamos. Voy a cambiar la fuente de datos para que veáis un caso que os pueda enseñar bien. Voy a poner esto así. Vale. Aquí tenemos una serie de páginas, es una gráfica en la que me estoy viendo el tráfico, las visitas, las sesiones, las vistas y las sesiones por páginas de una web, ¿vale? Por página de destino. Entonces, a mí me gustaría a lo mejor filtrar esta tabla solamente por categorías de producto. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Yo añado un filtro. Hasta ahora hemos estado utilizando los filtros con
bueno, por una condición de igual que, ¿vale? Voy a poner aquí categorías producto. Pero imaginad que yo quiero incluir solamente una serie de páginas de destino, unas páginas de destino, unas páginas, unas URLs que contengan unos directorios concretos, ¿vale? Entonces le voy a poner página de destino, busco esta dimensión, página de destino, y en lugar de decirle igual que o que contiene, le voy a decir que coincida, o mejor dicho, que la expresión regular contiene, ¿vale? La expresión regular me permite incluir varios valores y lo que quiero enseñaros es esto. Quiero tener un filtro que me esté dando solamente o que me esté recogiendo solamente datos de las categorías de producto. Y si tengo, por ejemplo, categorías de producto, en este caso pueden ser categorías de producto diferentes, pero también puede ser que tengamos, queramos recopilar todo lo que son todas las categorías de producto. Y en este caso, en esta web, yo tengo 4 idiomas diferentes. Entonces tengo para español la URL, el directorio de la categoría de producto es informe, para inglés es template, para francés es report y para alemán es Berich. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy al filtro que estábamos creando y aquí donde pone la expresión regular contiene, le voy a poner los directorios de cada una de esas versiones. Hemos dicho que en español es informe. Vale, voy a poner una barra vertical y voy a poner ahora, hemos dicho que en inglés es template, en singular. Pongo otra barra vertical, voy a poner ahora report, que es, perdonad por mi francés y mucho más por mi alemán, que esta es Berich. Voy a copiarlo para no tener mucha dificultad. Creo que hay palabras en alemán mucho peores. Y también finalizo con esto. De esta forma lo que estoy diciendo es, cuando la expresión regular contenga informe, template, report o Berich, es categoría de producto. Entonces le voy a guardar. Y ahora vais a ver, voy a ampliar un poco esto para que lo veáis un poco mejor, que en esta tabla, a ver si puedo por aquí, solamente me está mostrando URLs que contienen informe, template, report, Berich, y ya está, no más, ¿vale? Porque de esta forma estoy filtrando por páginas que se consideran que son categorías de producto en las 4 versiones de idioma, ¿vale? Y esos son los filtros con expresión regular, que, bueno, las expresiones regulares son un poco más avanzadas. Si no las habéis tocado nunca, puede que os cuesten un poco al principio, pero son tremendamente útiles para hacer cosas un poco más avanzadas y muy, muy útiles. Y esto la verdad que lo explico en bastante detalle en Chartude Academy, en el curso del Looker Studio. Así que bueno, aquí tenéis los filtros, hemos visto varios ejemplos de cómo los podéis utilizar. Y nada más, os animo a que los pongáis en práctica, que penséis de qué formas pueden ayudar. Vamos a aprender cómo se puede compartir un informe de Looker Studio en diferentes formas para diferentes casos. Porque a veces podemos querer compartir un informe para un cliente o con un compañero de trabajo o incluso con nosotros mismos, que también tiene su utilidad. Bien, un informe de Looker Studio, para que entendáis un poco las diferentes formas, lo podemos compartir mediante enlace. Podemos compartir el enlace del informe, podemos enviarlo por correo electrónico, podemos descargar el informe en PDF y luego ya compartirlo como queramos. Además, tenemos la opción también de invitar directamente a los usuarios o podemos incluso obtener directamente el enlace. Esta es la forma rápida, ahora lo vamos a ver todo detenidamente. Bien, voy a empezar por lo que es la parte de compartir en general. Si yo le doy al botón de compartir en general, lo que voy a hacer es configurar una serie de cosas de lo que es el informe. Si venís utilizando además otros productos de Google, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, Google Slides, esto es prácticamente igual, lo que es la parte de gestionar los accesos. Yo aquí puedo incluir aquí correos de personas, una persona o un correo, varios correos, y decirle que quiero que esa persona acceda al informe, es decir, lo que va a hacer es acceder a la URL como lector o como editor. Si le pongo lector, esa persona cuando entre a este informe, simplemente lo que va a poder hacer es, pues como hacemos aquí, ver el informe, sí que va a poder clicar en los filtros, ir navegando páginas, cambiar la fecha, pero no va a poder ni editar el informe, no va a poder acceder a este botón de edición, porque no va a estar habilitado, ¿vale?
entonces esa persona va a tener esos permisos. Si quiero que la persona a la que estoy invitando, con la que estoy compartiendo el informe, me pueda editar el informe, porque es una persona que va a trabajar conmigo en este informe, le pongo el permiso de editor. Y esto de notificar lo que hace es que le envío un correo a su cuenta de Google, a su Gmail, diciéndole que le han dado acceso y desde ahí puede acceder al informe. Más cosas que tenemos que conocer de aquí. Tenemos la configuración de los enlaces que pone oculto, restringido o público. De forma normal, un informe, salvo que lo configuremos de forma diferente, va a tener restringido. Solo los usuarios añadidos pueden abrir este enlace. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí restringido, pero he añadido aquí a una persona con permisos de lectura o edición, esa persona sí que va a poder acceder, ¿vale? Lo que puedo cambiar aquí es oculto, y es que cuando lo cambio a oculto y obviamente guardo los cambios, el enlace del informe, ya sea este o sea este, que es el que consigo, cualquier persona que tenga el enlace va a poder acceder. Y va a poder acceder con permisos de edición o con permisos de lectura, dependientemente de lo que yo quiera poner, ¿vale? Si quiero que solo lo puedan ver, solo lector. Cuando queréis compartir un enlace con un cliente, con un compañero, con un jefe, con quien sea, para que pueda ver el informe, porque estáis reportando, la mejor opción es esta: oculto, lectura, y ya guardáis los cambios y copiáis el enlace, ¿vale? De esta forma solo va a poder acceder a ver el informe. Y aquí en la ruedecita hay alguna cosa que tenéis que también tener en cuenta. Sobre todo, esta opción de aquí. Si esta y esta, ¿vale? Inhabilitar la descarga y la impresión para los lectores. Si lo marcamos de esta forma, lo voy a dejar desmarcado para que la persona que pueda entrar a este enlace pueda ver el informe y pueda descargarlo en PDF, ¿vale? Se puede descargar en PDF, perfecto. Y esta opción, si la tengo marcada, evito o no voy a permitir que la persona que tiene acceso con acceso de lectura a este informe pueda hacer una copia del informe y quedarse esa copia para él, ¿vale? Pues oye, esta opción la podemos marcar para que esa persona no pueda hacer una copia, ¿vale? Entonces guardamos y tenemos ese enlace que lo podemos compartir. Esa persona lo va a abrir en su navegador y si tiene una cuenta de Google iniciada, vamos, básicamente está logueado en una cuenta de Google, va a poder verlo, ¿vale? Este informe. Más opciones para compartir. Ya os he dicho que podemos descargar el informe en PDF. Aquí tenemos la opción de todas las páginas, todo el informe. Este informe, por ejemplo, tiene 3 páginas. Yo puedo decirle, vale, pues no, quiero solamente una página porque hay 2 páginas, una página que sí que me interesa descargarla para compartirla con un cliente o con quien sea, y las otras 2 son más de análisis interno, no quiero que las vea nadie, o no quiero compartirlas con ese cliente, por lo tanto, no las descargo. Si quiero todas las páginas, ¿vale? Incluso puedo proteger el informe con contraseña. De esta forma, esa persona, para poder acceder a este informe, va a tener que introducir una contraseña, ¿vale? Bien, descargo el PDF. Va a tardar, aquí tenemos que lo está preparando. Puede tardar un tiempo porque va a depender también de cuántas páginas sean, de cuántos elementos tengan las páginas. Tiene que renderizar todo y exportarlo en PDF. Aquí un pequeño aviso: hay veces que el informe en PDF, sobre todo si son muchas gráficas, puede que dé algún fallo, que alguna gráfica no cargue bien, no esté... ¿Vale? En este caso están todas perfectas, o sea que nos serviría este informe, ¿vale? Listo. Más formas de compartir. Tenemos la opción de programar un envío, que esto viene bien tanto si queremos compartir este informe con un cliente, con un compañero, con un jefe, o bien para nosotros mismos. Digo, vale, yo todos los lunes o el primer lunes de cada mes quiero que me llegue el informe actualizado con los datos. Va a depender del periodo, ¿no? De la semana anterior, del mes anterior. Vale, yo aquí puedo ya elegir a quién quiero enviar este correo, elijo qué páginas quiero que lleguen, cuándo va a ser el primer envío. Por ejemplo, quiero que sea el próximo lunes a las 8 de la mañana y le voy a decir además que quiero que se repita diariamente, es decir, todos los días a las 8 de la mañana, semanalmente todos los lunes o mensualmente el primer lunes de cada mes, que esto también está muy bien. Va a depender del uso que le queramos dar.
o todos los días laborables de lunes a viernes. Bueno, pues en función de lo que necesitéis, guardamos y ya tendríamos ese correo programado y el primero se enviaría en la fecha que estamos poniendo aquí. Cuando tenemos un correo programado, solo podemos programar un correo, ¿vale? O al menos hacer una programación. Si yo quisiera esa programación, editarla o cancelarla, me voy a programar envío y aquí los tenemos, ¿vale? Esta es la programación que tenemos. Le voy a editar programación, ¿vale? Y aquí ya podemos modificarla, ¿vale? Como queramos. Pues diariamente, tal fecha, ¿vale? Y listo. ¿Vale? O directamente desde aquí, oye, pues quiero eliminar la programación porque ya no quiero que se repita más este envío de correos. Y ya estaría, no necesitaría hacer nada más. ¿Vale? Y esas son las formas de compartirlo, principalmente los informes con clientes, con compañeros, a ti mismo también, ya digo, es bastante útil. Yo lo hago bastante para así tener siempre esas métricas, esos informes, acordarme de que tengo que mirarlo. Y la última opción, que esto, bueno, puede estar bien, sobre todo si en lugar de querer de compartir la URL de Looker Studio, porque puede que alguien al quien le estéis enviando el informe no tenga una cuenta de Google o no quiera loguearse con Google, podemos con este iframe embeber, insertar este iframe en una página de nuestra web y aquí dentro poner este informe. De forma que la persona que vaya a entrar a esa página que le estamos dando, en lugar de ir a lookerstudio.google.com, vaya a nuestra web, a esa página en concreto, que puede llevar incluso el nombre del cliente, personalizar la página con el color, los logos del cliente, y ahí dentro ya el cliente ver el informe e interactuar con él. Y le podemos poner la anchura, la altura del informe en función de lo que necesitemos. Esto está muy bien, copias en el portapapeles este iframe, lo pegas como HTML en tu web, ya sea una página, sea un post del blog, lo que sea, y también se va a poder ver por ahí, ¿vale? Esto es una opción muy, muy interesante. Vamos a ver de qué forma podemos copiar y adaptar una plantilla de Looker Studio a nuestras propias fuentes de datos. Antes de nada, introducir un poco este tema porque en la clase anterior vimos el tema de compartir los informes y los diferentes permisos. Cuando una plantilla, para que una plantilla se pueda copiar, para que podamos hacer una copia y utilizarla para nosotros, igual que podemos hacer con otros productos de Google, Google Sheets, Google Drive, Google Slides, tiene que tener una serie de permisos. Cuando la persona que es propietaria del informe ha puesto, bueno, lo que vimos, ¿no?, en la clase anterior, copiar el enlace, yo accedo a esa plantilla a través de un enlace, en estas opciones esto de inhabilitar la copia para los lectores tiene que estar desmarcado, porque así el lector, aunque solo tenga permisos de lectura, si vosotros accedéis a un enlace de una plantilla de Looker Studio con solamente permisos de lectura, podréis hacer una copia siempre y cuando el propietario haya dejado esto como desmarcado, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bien, cuando yo accedo a un informe que tiene permisos para hacer copia, hay un montón de plantillas que están disponibles para hacer una copia y utilizarlas con nuestros propios datos. Lo único que tenemos que hacer, yo abro esta por ejemplo, que además estoy viendo que tiene datos de Google Analytics, yo cojo esta plantilla y como veis aquí no me está dando datos porque seguramente el propietario del informe ha configurado la fuente de datos para que no se vea datos salvo que tengas acceso a esa fuente de datos. Y como nosotros no tenemos acceso a esta fuente de datos, la única forma de utilizar el informe para ver datos es haciendo una copia. Desde los 3 puntos, yo aquí le puedo dar a hacer una copia. Y aquí siempre me va a salir esta ventana que me está diciendo que la fuente de datos original es esta y la nueva fuente de datos yo le tengo que indicar una. En este caso, como es Google Analytics, voy a tener que incluir una fuente de datos que yo tenga añadida a Looker Studio o bien crear una en este momento. Si tengo alguna fuente de datos ya de Analytics, como son estas, disponibles en mi Looker Studio, porque las he creado previamente, elijo una y le voy a copiar informe. ¿Que no tengo ninguna? Pues directamente desde aquí crear fuente de datos y en este momento voy a poder crear esa fuente de datos, ¿de acuerdo? Bien, pues si no quiero, esta ya es la que tengo creada, le doy a la copia del informe, se hace una copia de este dashboard, con una URL nueva, es un informe 100% nuevo, y al hacer la copia tú eres el propietario de este informe.
¿vale? Y cuando ya eres el propietario, ya le puedes cambiar el nombre al informe y como vemos aquí, en cada uno de los elementos, ahora la fuente de datos que tiene asignada es la que hemos elegido nosotros. Podría darse el caso que hay algún dato que no esté funcionando bien. Selecciona la configuración, vale, pues puede pasar que la fuente de datos se hubiera configurado de una forma, la de origen, y ahora no hay cosas que estén funcionando bien. Entonces, esto puede pasar seguramente porque la fuente de datos de origen estaba en inglés y ahora esa está en español. Podría ser ese el caso, pero bueno, vamos a intentar poner esto manualmente. Ahora no está funcionando, pero bueno, esto no es habitual que pase. De hecho, vamos a probarlo con... Si cogemos esta plantilla y le doy a hacer una copia con otra fuente de datos que no sea esta, por ejemplo, voy a poner... esta cuenta es de la cuenta de MoAnalytics, a ver si funciona, que además está en otro idioma. Podría ser que cuando hay cambio de idioma hay alguna métrica que no se haga bien esa duplicación, ¿vale? En este caso, ¿vale? No está funcionando porque está aplicando unos filtros, pero si no fuera por los filtros funcionaría perfectamente, ¿vale? Entonces, esa es la forma de hacer una copia de una plantilla. Vamos a hacer la copia, elijo esta fuente de datos, le voy a copiar el informe, se hace esa copia ya para mí, yo soy el propietario, me olvido de la otra y así tendríamos ya esta plantilla para nosotros, con nuestro nombre, con nuestra fuente de datos y podríamos hacer con ella lo que quisiéramos, cambiar los colores, cambiar el logo, cambiar los títulos, añadir gráficas, quitar gráficas, lo que queramos porque es una plantilla completamente nuestra. Vamos a hablar de las páginas, de cómo configurarlas y cómo gestionarlas. Ya hemos visto en algún vídeo que un informe de Looker Studio puede tener muchas páginas diferentes, puede tener una página, puede tener 3, 15, 20, las que necesitéis, y esas páginas luego pueden tener fuentes de datos diferentes, pueden tener usos diferentes. Bien, aquí siempre, en el caso que tengamos solamente una página, aquí no va a aparecer nada de 1 de 3, tampoco vamos a tener este menú de páginas del informe y tampoco vamos a tener la posibilidad de elegir la página que estamos navegando. Cuando yo tengo solamente una página, aquí en la parte de configuración de la página actual, puedo configurar esta página, pero también puedo duplicarla exactamente igual para que, oye, pues a lo mejor dentro de esa página quiero aprovechar algún elemento, ¿vale? Entonces lo puedo duplicar y la aprovecho. También tengo la parte de gestión de páginas. Por ejemplo, en este informe tengo 3 páginas, que son estas 3 que vemos aquí. Aquí está toda la parte de configuración de las páginas del informe. Simplemente aquí pues tenemos 3 páginas, no tienen nada más, pero yo cada página la puedo renombrar. Puedo ponerle un nombre de forma que cuando la estoy viendo aquí o en cualquier otro menú, pueda identificarlo rápidamente. ¿Vale? Aquí le ponemos el nombre y listo. Y luego estas páginas también las podemos mover. Oye, yo esta página quiero que esté en segundo lugar, ¿vale? Simplemente arrastrando las podemos editar. Y aquí en estos 3 puntos vamos a poder tocar algunas cosas de esta página, como por ejemplo esta parte de seleccionar icono. Yo a cada página le puedo dar un icono, no hay muchos, pero al menos que le dé un toque diferente y además mejora la parte de diseño. Le puedo decir, por ejemplo, oye, pues a este le pongo este icono. Ahora esto me obliga a ponerle icono al resto para que no queden con ese icono que se les queda. Pues le voy a poner a esta página este icono y a esta última página, la tercera, le voy a poner, pues por ejemplo, uno que no le haya puesto. Voy a poner, pues, este de aquí, ¿vale? Una estrella. Y ya lo tenemos con esos iconos. ¿Qué más cosas podemos hacer con la gestión de estas páginas? Ahora mismo hay 3 páginas. Imaginad que tuviéramos que cada una de estas páginas midiera cosas diferentes o fuera de fuentes de datos diferentes. Yo puedo hacer secciones. ¿De acuerdo? Ahora os enseño algún ejemplo de algún dashboard que tengo con un montón de secciones. Cuando le voy a añadir una sección, aquí tengo la sección, a ver si puedo ponerla al principio, aquí, y estas páginas puedo ponerlas dentro de la sección. Al final la sección, su objetivo es que tenga dentro de esta sección, a lo mejor puedo poner aquí en esta sección, imaginad que tenemos 2 páginas con datos de Google Analytics y pongo aquí Google Analytics. Y a lo mejor tengo una segunda sección con datos de... A ver, por aquí. Aquí se me han puesto dentro. Saco esta sección y le pongo a esta sección de nombre
Google Ads, ¿vale? Porque voy a tener aquí páginas con datos de Google Ads. Pues esta página o las que quiera tener dentro de esta sección las pongo ahí dentro, ¿vale? Ahora, el tema de iconos, si os habéis fijado, van a nivel de lo que son las secciones. Entonces, el icono que yo le pongo ahora a esto va a estar solamente en la sección y ya no en las páginas. Le voy a poner también icono a esta otra sección. Le voy a poner aquí el simbolito del dólar, ¿vale? Yo tengo estas dos secciones, cada una con sus páginas. Pero es que además puedo añadirle un divisor. Voy a dejar, a ver si me deja ahora añadir un divisor. Voy a poner alguna página más. Vale, vamos a ver si me deja. Vale, ahora sí que me deja añadir un divisor. Era porque tenía seleccionada una sección. ¿Vale? Si os fijáis, estos divisores los puedo poner, por ejemplo, entre secciones o entre páginas. Y es esta barrita, es esta línea vertical que tenemos aquí. Entonces, incluso parece más el menú de una web, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, una tercera sección que la voy a poner por aquí. Esta página la pongo aquí dentro y añado otro divisor. A ver si me deja. A ver. No sé por qué no me está dejando añadir otro divisor. Voy a añadir una página para que me lo permita. Esta página la tengo que tener fuera y añado ese divisor. ¿Veis? Entonces ya voy teniendo estos divisores. Voy a poner este divisor aquí y voy a poner este divisor aquí. Incluso puedo ir combinando secciones con páginas sueltas también, ¿vale? No hace falta que todo sean secciones. Puedo tener también páginas sueltas. Y por último, para que lo veáis, tengo la posibilidad de poner encabezados. A ver si esto me voy a poner por aquí arriba. Dentro de aquí, así me deja. Y lo voy a poner GA4, vamos a ver, ¿vale? Estos encabezados, a ver si... Yo creo que solo vamos a ver en el formato, en personalizar, en diseño. Voy a cambiar tenemos por aquí, a la izquierda. Vale, pestañas, izquierda. ¿Vale? Y amplío esto. A ver si voy a mover esto de aquí. ¿Vale? Y ya vemos ese encabezado. El encabezado solo se ve cuando utilizamos este menú lateral, el de la izquierda. Y entonces es una forma de ponerle nombre e identificar mejor las secciones. Aunque aquí ponemos Analytics, aquí podemos poner un encabezado un poco más descriptivo. Tampoco poner muchas palabras, pero podemos hacerlo. Y esto justo que acabo de hacer, ¿no? Esto ya lo vimos en los primeros vídeos cuando hablábamos de la configuración de los informes. Esta parte de diseño, si yo tengo más de una página, en el momento que ya tengo más de una página, puedo configurar la navegación, ¿vale? Tengo la posibilidad de ponerlo en un menú lateral como este, que cuando hay muchas páginas o muchas secciones es el más adecuado, es el más cómodo, o el de pestañas, que es el superior, que lo tenemos de esta forma, que oye, tampoco está nada mal. Tendríamos también la opción de parte superior izquierda, que la parte superior izquierda, a ver, no se está viendo ahora, es la antigua forma de tener las páginas. A ver si me lo muestra ahora, no me lo está mostrando. Aquí. O no lo estaba viendo o no me lo estaba mostrando. Es muy, muy discreto, entonces, bueno, nada que ver con los otros. Los otros son mucho mejores, la verdad. Y luego tendríamos la opción de no mostrarlo nunca. Dice, bueno, y si lo pongo en oculto y no tengo forma humana de cambiar de página, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, pues podemos hacerlo de varias formas. Os voy a dar las ideas o ver un poco cómo se puede hacer, aunque ya vimos un poco algo en otro vídeo, que es hacerlo a través de un botón en el que en este botón le podíamos decir que el tipo de acción fuera navegación y que fuera un enlace estático a otra página. Esto lo voy a desmarcar y le digo que quiero que sea la página siguiente, por ejemplo. Página siguiente. De forma que en este botón yo le pongo aquí siguiente. Y cuando estoy en el informe y le pulso al botón de página siguiente, me cambia a la página siguiente. Entonces puedo estar en cada informe incluyendo botones de página siguiente, página anterior, el nombre de la página, ¿vale? Eso es una opción. La otra opción es incluir, en lugar de incluir un botón, puedo incluir un texto aquí.
¿vale? Que es menos visual, y pongo siguiente página, y puedo poner incluso una flecha, ¿vale? Yo cuando no existían los botones en Looker Studio, lo hacía de esta forma. Le ponía un fondito, creaba un botón, digamos, manualmente. Ponía un rectángulo detrás con bordes redondeados, le ponía un texto, y a este texto le podemos poner un enlace aquí. Y este enlace es lo mismo, le decimos, oye, pues página siguiente o cualquiera de las páginas que tenemos en el informe. Y aquí lo que hacemos es tener un enlace que al clicarlo nos lleva a la página siguiente. ¿De acuerdo? La forma de organizar y crear esas interacciones, ¿no? Para pasar de página es muy diferente, ya os he dicho. Podemos utilizar los menús. Esto os decía, por ejemplo, aquí hay un menú que además está diseñado muy chulo, en el que tenemos una primera página independiente, no está en una sección, y luego tenemos ya 3 secciones con varias páginas. Aquí tenemos 6 páginas para Google Analytics, aquí 6 páginas para Google Ads, perdón, 5, y aquí otras 5 para Search Console. Es una forma de hacerlo, bastante cómoda. Os decía, como tenemos muchas páginas, quizá la mejor opción, la más cómoda, sea tener un menú lateral que además se puede ocultar, ¿vale? Esto está genial. Y otra forma de hacerlo, que a mí siempre me ha gustado mucho, pero lleva más trabajo, pero queda muy muy bien, es esta forma. Esto al final, si os fijáis, es muy parecido al menú superior, ¿no?, que hemos visto antes, pero aquí lo que hacemos es crear, si os fijáis, esto es un campo de texto donde pone Overview con un enlace a una página concreta, y luego además tiene un icono que también está enlazado. Y cuando voy pasando de página, ahora estoy en esta página, pero si me voy a la página de evolución, también cambiamos el color de fondo de esto. Es decir, lleva trabajo, pero le da un toque bastante chulo, bastante profesional. Y si os fijáis, en algunas páginas tenemos esto. Esto no tiene nada que ver con las... Bueno, son páginas también. Por ejemplo, si yo en esta página quiero tener datos comparados con el mes anterior, month over month, tengo todos los datos con esas comparativas. Y si quiero tener exactamente los mismos datos, pero comparado con el año anterior, year over year, tengo una página que aquí no está, que al final solo está la página de productos, que te lleva a la página comparada con el month over month, pero cuando estoy en la página de month over month, siempre tengo la posibilidad de ver los mismos datos con el año anterior, ¿vale? Y de esta forma lo puedo ver. Y esto lo tengo también, pues, con otras páginas en canales. Lo mismo, te vas aquí, vas cambiando, y es una forma muy chula de hacerlo. Y estos son rectángulos, círculos y enlaces, no tiene más. Así que aquí tenéis varias ideas de cómo trabajar con páginas, cómo gestionarlas, cómo hacer menús, cómo hacerlos de una forma un poco más creativa, más avanzada. Y espero que os haya gustado, que probéis las diferentes formas de hacerlo. Nada más, me despido. Nos vemos en otros vídeos. Chao.